Vamos a ver ahora las reglas para trazar rayos. Es una parte muy importante de la óptica geométrica, el trazado de rayos. No es que los problemas en realidad se vayan a resolver gráficamente, pero es muy bueno saber trazar rayos, saber predecir situaciones, a lo mejor de tipo cualitativa, porque uno no va a hacer un gráfico tan preciso, milimétrico, para poder sacar datos cuantitativos del gráfico, pero en general conviene saber trazar rayos y saber predecir si las imágenes van a ser de una forma o de otra, como ya lo vamos a discutir bien cuando hablemos del espejo cóncavo, que lo voy a mostrar con el simulador mío, donde vamos a poder ver distintos tipos de imágenes, virtuales, reales, y bueno, y para eso están las reglas, para el trazado de rayos en un espejo. ¿Por qué? Porque ahora que estamos ya trabajando con un espejo esférico, la ley principal de la reflexión, que ya sabemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, en general no la vamos a usar punto a punto porque es muy complejo. Por ejemplo, acá, este primer rayo incide en este punto. Imagínense, si empezamos por rayo, que tenemos que trazar la normal, ¿cierto? La normal que tiene la dirección radial y por lo tanto uno el centro con ese punto de incidencia y tengo una normal y luego mido este ángulo de incidencia que sea igual al ángulo de reflexión. Es mucho lío y mucho no se hace habitualmente ese trabajo. O sea, simplemente se trazan rayos siguiendo las siguientes reglas que están detalladas aquí. Primero, todo rayo que incide paralelo al eje principal, que también se llama eje focal, como ya sabemos, como este rayo 1, paralelo al eje focal, se refleja pasando por el foco. Está súper, la hemos detallado esta fórmula. El rayo que viene paralelo al eje focal implica un objeto ubicado en el infinito y su imagen, como ya hemos visto, se forma a una distancia que es la mitad del radio, o sea, en el foco. Segundo, por reversibilidad de los caminos ópticos, la inversa de esta. O sea, rayo 2, si incide pasando por el foco, como este rayo que se ve acá, en azul, incidente, pasando por el foco, se refleja paralelo al eje focal. Es la misma anterior, pero por reversibilidad de los caminos ópticos. Por supuesto, no lo tracé justo acá encima de esto y al revés para que sirviera más la ilustración, pero básicamente cualquier rayo que viene incidiendo en el espejo y va pasando en su trayectoria, pasa por el foco, se va a reflejar paralelo. Tercer rayo típico. Todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura, como este acá indicado también como 3, obviamente, se refleja sobre sí mismo. Bueno, esto es súper obvio teniendo en cuenta que este rayo 3, que incide con la dirección radial en este punto de incidencia, ¿no? En ese punto la normal tiene la misma dirección del rayo, o sea, es radial siempre la normal en el punto de incidencia. Por lo tanto, ese rayo azul incide con un ángulo de 0 y se refleja con el mismo ángulo, o sea, con un ángulo de 0 sobre sí mismo. ¿Mm? Ese es el rayo que se refleja sobre sí mismo. Ese es el rayo que yo no uso en el simulador que les voy a mostrar enseguida mío. Trabajo con los otros rayos, pero no con ese porque me resulta incómodo, el rayo que se refleje sobre sí mismo, porque quedaría encimado y no luce en un simulador. Pero es un rayo que totalmente válido y que existe, ¿no? Y por último, hay un cuarto rayo típico y fácil de trazar geométricamente, digamos en un dibujo, que es el rayo que incide en el vértice del casquete esférico. Al incidir en el vértice, en ese punto, la normal en ese punto de incidencia es el propio eje focal, ¿cierto? Porque es perpendicular, bueno, es radial, digamos, en ese punto. Por lo tanto, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y por eso le he puesto con la misma letra, ¿no? I, pero son dos ángulos iguales. Entonces, si incide en el vértice, se refleja con igual ángulo respecto del eje principal. Ese sería un símil al espejo plano, ¿no? Suponiendo que acá justo hubiera un espejo plano en el vértice. Pero bueno, esas son las reglas básicas. Sabiendo esas reglas, vamos a empezar a obtener distintos tipos de imágenes. Lo vamos a hacer directamente con el simulador.
en un ratito, porque antes me queda mostrar otro aspecto más que es el aumento lateral. Pero eso es lo básico del espejo esférico. Ya sabemos que tiene un foco, en este caso el espejo esférico cóncavo. Después vamos a ver el espejo convexo, pero es todo lo mismo, así que no vamos a repetir el análisis y demás. Es muy similar. Pero ahora que hemos empezado con espejo cóncavo, ya hemos sacado la ubicación del foco, ya sabemos lo que significa el foco y a partir de ahí trazamos rayos utilizando esa propiedad que tiene el foco, ¿no? Que si viene paralelo se refleja pasando por él y si viene pasando por él se refleja paralelo. Y le agregamos el rayo que pasa por el vértice y probablemente, si es necesario, el rayo que viene con la dirección radial eh, proveniendo del centro y con eso es suficiente para armar la imagen de cualquier objeto ante un espejo esférico.